gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bueno, que el Señor me los bendiga en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por este privilegio tan lindo que nos concede, ¿verdad? De seguir llevando a cabo estas clases de escuela bíblica. Ya pronto terminamos, ya vamos hoy para el estudio 25, perdón. Ya estamos casi terminando este trimestre y damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha guardado, bendito Dios. Y antes de comenzar, vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Padre Santo, Dios eterno, Dios real, vengo delante de tu presencia, Señor, para darte gloria y para darte honra. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana. Gracias, Padre Santo, Padre amado, poderoso Jesús, tú que eres, tú que has sido, tú que has de venir. Te damos la gloria y la honra que solamente tú te mereces, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por este hermoso día, porque nuevas son cada mañana. Gracias por un día más de vida que tú nos has dado, Señor. Oh poderoso Jesús, te damos gracias por los alimentos, te damos gracias, Señor, por la lluvia, el sol. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, te presento este hogar, mi Dios. Te presento cada uno de los hogares, Señor. Te presento cada uno de nuestros familiares, Señor. Cuida a nuestros hijos, nietos, mis nietos. Y te presento a cada uno de mis hermanos en la fe. Te presento de una forma especial a mi amado pastor. Bendícelo donde quiera que él esté, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese precioso mensaje que nos trajo en esta tarde, Señor. A ti sea la gloria y sea la honra. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por cada uno de los hermanos que pudieron llegar, Señor. Poderoso Jesús, gracias, Señor. Vive Jehová, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Nos gozamos en esta tarde por primera vez nuevamente en Damasco y nos gozamos allí, ¿verdad? Donde se parquean los autos, pero fuimos allí a darle gloria y honra al Señor, que solamente Él se merece. Precioso mensaje que trajo nuestro pastor, preciosas alabanzas que trajo nuestra hermana Rosita, que el Señor la siga bendiciendo. Y damos gracias al Señor porque ya prontito vamos a estar entonces en el edificio, en la parte de adentro. Vive Jesús, aleluya. Pero en esta hora vamos entonces a dar comienzo por esta clase que lleva como tema una visión del ministerio de Cristo. Y estamos en el estudio bíblico número 25. Vive Jehová, aleluya, gloria a Dios, santo es Jesús. Vamos con el pensamiento central que nos dice: una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas. En este libro de Zacarías, ¿verdad?, hay muchas profecías concernientes a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Jehová. Tenemos también en el texto áureo y nos dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vive Jesús, aleluya. Esta es una de las profecías, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también aquí en los objetivos y nos dice: conocer las profecías que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías. Reconocer que el amor de Dios y su plan redentor fue expuesto con anticipación. Apreciar las escrituras por su inspiración divina, infalibilidad y cumplimiento. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios, ¿verdad?, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios que ella misma se interpreta ella misma. Vive Jesús. La palabra de Dios que es el mapa del cristiano. Poderoso Jesús, como decía nuestro pastor, Biblia, oración y ayuno. Las tres van juntas. Ese es el alimento espiritual para nosotros. Poderoso Jesús, ¿verdad? Como según cuando nos alimentamos físicamente, pues también tenemos que alimentarnos espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos aquí también en la enseñanza que nos dice
Cristo es la piedra angular del verdadero templo espiritual, y llegará el día cuando el reino de Dios cubrirá la tierra con su gloria. Poderoso Jesús, aleluya. Santo es Jehová. La semana pasada, ¿verdad? Estábamos hablando también del libro de Zacarías, y habíamos dicho que el libro de Zacarías se divide en 3 sesiones, y estuvimos hablando de la sesión 1, que era la simbólica, que son visiones de esperanza. También está la práctica, que es exhortaciones a la obediencia y a la piedad. Y tenemos la profética, que son promesas de gloria mediante la tribulación. Vive Jesús, aleluya. Hoy lo que se va a hablar, va a ser mucho de profecía, ¿verdad? Del libro de Zacarías. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. También nos habla en esta parte, vamos un momentito a la introducción, y nos habla y nos dice: Zacarías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más profecías dio acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, de los profetas menores, es el que dio el mayor número de ellas. Algunas de sus profecías se cumplieron durante el ministerio terrenal del Señor y son citadas por los autores del Nuevo Testamento. Otras tienen que ver con el Señor en su carácter de Mesías, que ofrece salvación y que funda el verdadero templo de Dios, y otras con su segunda venida y el establecimiento de su reino mesiánico como rey sobre la tierra. También nos dice, en Zacarías se habla de Cristo bajo figuras, nombres y oficio. Ahí vamos a ver muchos nombres, ¿verdad?, que se le da a nuestro Señor Jesucristo en forma de figuras, nombres y oficio. También dice aquí, por ejemplo, se habla simbólicamente de Él como el renuevo. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que el renuevo es nuestro Señor Jesucristo. La piedra, el Rey de Israel, el siervo que fue traspasado, el ángel de Jehová, el manantial que limpia todo pecado e inmundicia, el pastor que es herido, Jehová que viene con sus santos y como el Rey sobre toda la tierra. Y aquí también en las lecturas devocionales nos habla, ¿verdad?, dando otros nombres de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo, ¿verdad?, nos dice aquí Cristo el vástago de Isaí, Cristo el Rey venidero, Cristo el pastor tierno, Cristo el Cordero de Dios, Cristo el libertador de las almas, Cristo el siervo sufriente. Vive Jesús, aleluya. Santo Jehová. Aquí también en esta parte que nos habla, ¿verdad?, y nos dice: en este estudio trataremos de ver cuál es el contexto histórico de estas profecías, también las figuras y nombres que se usan. Veremos cómo algunas de ellas tuvieron su cumplimiento en ciertos líderes de Israel, pero también señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se conoce en hermenéutica como profecías de doble cumplimiento. Uno en el futuro próximo y otro en el lejano. Uno en algún contemporáneo del profeta y otro en el futuro distante en la persona del Mesías. Este estudio podrá ser de mucha ayuda para el alumno porque le puede provocar un interés muy especial en el estudio del Antiguo Testamento, para encontrar en él las predicciones divinas de los sucesos más importantes que irían ocurriendo y ocurrirán en el plan de salvación, hasta que los propósitos de Dios se cumplan definitivamente en la consumación final. Por eso es bueno, ¿verdad?, leer mucho también el Antiguo Testamento. A veces he oído personas que dicen que el Antiguo Testamento no es para nosotros, sino el Nuevo Testamento. Y es un error, porque vemos en el Antiguo Testamento muchas profecías que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. No se han cumplido todas, ¿verdad?, pero hay muchas que han sido cumplidas. Bendito Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Vamos a ver esta otra parte ahora, que es el número 1, y nos dice Cristo como la piedra angular. Esto está en el
verso 9 del capítulo 3 de Zacarías, que vamos a leerlo ahora, ¿verdad? Con la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Y aquí lo vemos Cristo como la piedra angular, fundamento del verdadero templo. Él es el fundamento del verdadero templo. Aquí nos habla, ¿verdad?, de 7 ojos, que son lenguaje simbólico para indicar la omnisciencia divina, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en los atributos de Dios, que nos dice que Dios es omnipotente, tiene su poder limitado. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Y Dios es omnisciente, que tiene todo el conocimiento. Estos son atributos de Dios, bendito Jesús. Aquí vamos a leer ahora un poco sobre los fundamentos del verdadero templo. Nos dice que los comentaristas de la Biblia, desde los antiguos rabinos judíos, han dado varias interpretaciones al verso 9. Unos interpretaron la piedra que se menciona como la piedra basal sobre la cual se reedificaría el segundo templo. Otros como la piedra angular, dice, de la esquina del templo. Algunos otros que era la piedra donde el sumo sacerdote colocaba el incensario, y otros que era la piedra que vino a ocupar el espacio donde se encontraba el arca del pacto. Vive Jesús. También hay quienes insisten en que se refería a una de las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote. Otros que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y otros más que representa el reino del Mesías. Creemos que se pueden combinar las dos últimas explicaciones y decir que esta piedra es una referencia a Cristo y el reino espiritual que se originó de su ministerio terrenal. Gloria a Dios, aleluya. También nos dice: aquellos que insisten en decir que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo se basan en los siguientes argumentos. En capítulo 3 y el verso 8 se habla del siervo del Señor llamado el renuevo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El renuevo, del cual se habla también en el capítulo 6 y el verso 12. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Este renuevo que brota, como ya vimos en el estudio anterior, ¿verdad?, que estamos hablando, como le dije ahorita, es una referencia a la monarquía davídica que había sido talada, pero que en la persona de Cristo brotaría para establecer un reino eterno. El verdadero templo de Jehová del cual se habla, creemos firmemente que es la iglesia. Ese es el templo, la iglesia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso se encuentra en Hechos y el capítulo 17 y el verso 24. También tenemos un ejemplo de la mujer samaritana. Dice: cuando la mujer samaritana le dijo a Cristo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto se encuentra en Juan, el capítulo 4, verso 20 hasta el 24. Siguiendo con nuestro estudio, encontramos que de la piedra se dice lo siguiente: sobre ella hay 7 ojos. Será esculpida por el Señor, y por su causa el pecado del mundo será quitado en un día.
Vive Jesús, aleluya. Aquí nos habla de 7 ojos, lenguaje simbólico, de lo que le había dicho, ¿verdad? También aquí apunta a una piedra, la única piedra que fue reprobada por los edificadores y ha venido a ser el ángulo principal, en otras palabras, Jesucristo. Y dice, quitaré la culpa en un solo día. Esto hace referencia al día de Jehová. Día tremendo será este. Se puede malinterpretar con el día en que Cristo murió en la cruz, pero no se refiere a ese día, sino al día que vendrá a juzgar a todos, y el diablo, a sus ángeles, serán echados al lago de fuego. Se puede entender que hace referencia al día grande de Jehová por la parte que dice: y quitaré la culpa de esta tierra. Será ese día en que todo lo malo será quitado por completo. Vive Jesús, aleluya. Santo eres Jesús, poderoso eres Jesús, aleluya. Vamos ahora para la parte B, que nos dice símbolo del reino mesiánico. Vive Jesús, aleluya. También habla y nos dice, este es el capítulo 4. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vive Jesús, aleluya. Aquí habla del símbolo del reino mesiánico. Volvemos, ¿verdad?, con el símbolo de los 7 ojos. Dice: los 7 ojos que habían sobre la piedra nos hablan de la omnisciencia de Dios. Esta piedra que es esculpida por el Señor se refiere a una piedra especial preparada por Dios y la eliminación del pecado de la tierra en un día no es otra cosa que una referencia a la muerte de Cristo. Vive Jesús. Pero por medio de la figura de la piedra, los comentaristas bíblicos ven también el establecimiento del verdadero pueblo de Dios, la iglesia, y también el reino mesiánico que sustituiría todos los reinos de la tierra. Vive Jesús, aleluya. Vemos en el verso 7, ¿verdad?, las palabras que dice, hace una pregunta, dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Los historiadores bíblicos creen que este gran monte eran los problemas creados por aquellas naciones que se oponían a la reconstrucción del templo. Otros que se refiere al imperio medo-persa que gobernaba el mundo en ese entonces. Gloria a Dios, aleluya. Otra partecita por aquí también que nos habla y nos dice: este gran monte reducido a llanura, esto es, eliminado para que Zorobabel reedificara el templo sin ninguna oposición. Pero debemos ver aquí una referencia a nuestro Señor Jesucristo en la persona de Zorobabel, quien allana las condiciones políticas de los reinos del mundo para establecer su reino espiritual. También Isaías profetizó: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Vive Jesús. Y en el Salmo 118, 22 leemos: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra, ¿verdad? Cristo es la roca, la piedra. El Señor citó este mensaje aplicándolo a su persona. Lo dice en Mateo 21 y el verso 42. Dice: pero la piedra que representa a Cristo, de la cual hizo confesión Pedro, confesión que motivara las palabras del Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. También señala el reino espiritual que procede de esa roca. Cristo es la piedra angular de donde se levanta el verdadero templo. Gloria a Dios, aleluya. El verdadero templo espiritual. Llegará un momento en que este edificio
El reino espiritual de Cristo cubrirá la tierra con su gloria. Así lo declaró la visión que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, ¿verdad? La estatua, la visión de la estatua de Nabucodonosor, la estatua. Dice, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso se encuentra en Daniel capítulo 2 y el verso 34 y el verso 35. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir por aquí. Vamos ahora para el verso 9 del capítulo 9, ¿verdad? De la lección. Y nos dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bendito Dios, ¿verdad? Lo que leímos del texto áureo. Santo eres Jesús, aleluya. Dice, aquí tiene que ver con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, a pocos días de ser apresado, juzgado y crucificado. Bendito Dios. Pero aquí hay algo anticipado por el profeta Zacarías, que no estaba anticipado, algo que no estaba anticipado en la profecía de Zacarías, y es que dice el lloro de Cristo ante la ciudad de Jerusalén. Eso se encuentra en Lucas 19:41. Eso no estaba anticipado en la profecía de Zacarías, como dice aquí. Vamos ahora a leer un poquito aquí del expositor. Dice su humildad. El Señor dijo, ¿verdad? Sé humilde como yo que soy humilde. Vive Jesús, aleluya. Y aquí habla de su humildad. Dice, algunas de las profecías mesiánicas que se encuentran en Zacarías parecen como un paréntesis, como que no conectan con el pasaje en que se encuentran. Dice, las del capítulo 9 y el verso 9, dice, es una de ellas. Nos dice, es muy difícil determinar lo que pasaba por la mente del profeta cuando escribió este pasaje. ¿Esperaba ver entrar a Zorobabel, gobernador de Judá, a Jerusalén como rey de ella? ¿O contempló en visión la entrada del Mesías a Jerusalén para ser denigrado y luego muerto? Dice, no lo sabemos, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aunque no hubiese tenido claro en su mente los detalles de este suceso, el Espíritu Santo lo inspiró para que describiese la manera como el Señor entró a Jerusalén la semana de su pasión. La profecía del verso 9 empieza con un llamado al regocijo, ¿verdad? Cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Este texto nos recuerda a Sofonías 3, verso 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dice, hay comentaristas bíblicos que intentan asociar el verso 9 con la entrada triunfal que algunos reyes de Judá hicieron a Jerusalén. Por ejemplo, que se refiere al rey Ezequías entrando victorioso, probablemente después que el Señor destruyó el ejército asirio. Lo importante es que se solta a la ciudad a regocijarse, a dar expresivos gritos de júbilo porque su rey se aproxima a ella. Cuando esta profecía se cumplió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sucedieron cosas que uno diría no estaban anticipadas, entre ellas el lloro de Cristo ante la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo es posible que en la predicción de un evento tan glorioso no se haya mencionado que el rey triunfante entraría para llorar por causa de la impenitencia de sus habitantes? ¿Por qué si a esta entrada la llamamos triunfal, el rey que entra no utiliza toda la pompa correspondiente a un monarca? Nos dice el texto hebreo de Zacarías,
El verso 9 nos ayuda a contestar estas preguntas. La palabra que se traduce justo en este versículo no significa uno que tiene una causa justa o buena, ni tampoco uno que es justo en su carácter, pero así a uno motivado por la justicia y que desea ver en sus súbditos la cualidad de la justicia. Esto es como la persona sana que desea propagar sanidad o la persona alegre que desea compartir alegría. Vive Jesús, aleluya. Vamos ahora con la parte B y nos dice su traición. Vamos ahora con los versos, capítulo 11, el verso 12 y el verso 13. Vive Jesús. Y nos dice así. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vive Jesús. Aquí vemos una parte, ¿verdad? Y nos dice traidor. Esta fue la traición, ¿verdad? Podemos ver aquí un ejemplo de la traición de Judas. Vive Jesús. Dice traidor. Es una palabra horrible, vulgar y detestable. Es la más negra ingratitud de supremo desprecio por los demás. Esto fue lo que hizo Judas, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, que lo vendió. Dice en el verso 12 vemos a Zacarías actuando el papel de la venida del Mesías, debido a que el pueblo rechazó el ministerio del buen pastor. Le pidió como sus salarios solo el precio de un esclavo. Ellos pesaron 30 piezas de plata, que es el precio de un esclavo. Las 30 piezas de plata representan el desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esas fueron las 30 piezas de plata. Vive Jesús, aleluya. Poderoso eres Jesús. Aquí nos dice en Zacarías la palabra justo. Se refiere a uno que desea promover entre sus súbditos la justicia. El título Salvador connota exactamente la misma idea. Cristo es Salvador porque trae salvación al lugar que llega. La cualidad de humilde tiene que ver en el texto hebreo con las lágrimas que Cristo derramó según Lucas 19:41. Esta palabra humilde en el idioma hebreo no significa humilde en el sentido de dulce, amable, más bien significa bajo, miserable, encorvado, lleno de sufrimiento. Es la descripción exacta del Mesías según Isaías 53. Como esta profecía se cumplió el domingo de la semana en que Cristo fue crucificado, por lo tanto anticipaba los sufrimientos del rey de Jerusalén, que por amor a ella se convierte en el siervo sufriente de Jehová, porque con su pasión logra impartir justicia y salvación a su pueblo. Pero ese rey que vino en humildad, lo veremos convertido en un soberano rey poderoso. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Santo eres Jesús. Ahora dice, pero ese rey que vino en humildad, ¿verdad? Primero vino en humildad, pero ahora viene como rey poderoso. Dice el pasaje de capítulo 11, versos 12 y 13, es otra profecía que tiene que ver con la humillación y traición del siervo sufriente de Jehová. En este pasaje el profeta solicita remuneración por sus servicios. ¿En qué consistía el salario que esperaba? Hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, cualquier comentarista de la Biblia explica que el salario demandado era la respuesta favorable a sus esfuerzos como profeta de Dios. Esto es, ver parte del pueblo arrepentimiento, fe, piedad, obediencia a Dios y servicio devoto.
Esto era lo que precisamente Cristo esperaba del pueblo judío durante su ministerio terrenal, y al no encontrarlo, lloró sobre la ciudad, ¿verdad? Lloró sobre la ciudad. Dice, en lugar de recibir lo que esperaba, es traicionado y vendido por 30 monedas. Según el Antiguo Testamento, esta era la compensación que se daba por un siervo que era acorneado por un buey. Por la mitad de esa cantidad se podía comprar a una sierva. Por lo tanto, cuando el profeta le dan 30 piezas de plata por su servicio, era más ofensivo que no darle nada. Cuando las autoridades judías le dieron a Judas 30 monedas de plata por entregar al Señor, en realidad lo que estaban simbolizando era el desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que simbolizaban, ¿verdad? Las 30 piezas de plata. Por eso las palabras irónicas del verso 13, hermoso precio con que me han apreciado, vive Jesús. Hace una exclamación. Santo es Jehová. Ahora vamos a leer los versos del capítulo 12, el verso 10. La lanza que punzó su costado. Bendito Dios. Santo es Jesús. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vive Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice que todo ojo le verá, vive Jesús, aún hasta los que le traspasaron. La lanza que punzó su costado, dice el pasaje de Zacarías, el verso 10, debe verse desde 3 ángulos. Desde el punto de vista profético, Zacarías anuncia el momento en que el pueblo escogido mirará al Señor y llorará por haberle traspasado, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Aquí no es el profeta el que es traspasado, ya que el que está hablando es el Señor, y él se identifica como el que fue traspasado. Esta profecía señala la divinidad del Mesías. Como hombre es traspasado por la lanza, pero como Dios derrama espíritu de gracia y de oración, de manera que todos los sufrimientos y ultrajes padecidos por Cristo durante su pasión y muerte no fueron accidentales, sino anticipados por la omnisciencia de Dios. Lo más profundo de este drama redentor es que Dios mismo, en la persona del Mesías, se siente ultrajado. Por eso dice el Señor, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dice, ¿cuándo ocurrió este ultraje al cuerpo del Mesías? Juan nos dice que cuando Cristo fue crucificado, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Verdad? Que cuando fue crucificado le pusieron una lanza en su costado, y dice que al instante salió sangre y agua. Independientemente de cómo se interprete el significado del agua y la sangre, lo importante es que el lanzado está asociado con la muerte del Mesías, por cuya sangre se obtiene remisión de pecado, ¿verdad? Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso fue que cuando Adán y Eva pecaron también, ¿verdad? Ellos se taparon con unas hojas, y el Señor mató un corderito, ¿verdad? Ahí derramó sangre para cubrirlos a ellos. Dice, ¿cuándo se cumplen las palabras? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Dice, la mayoría de los intérpretes premilenialistas dicen que esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescate a su pueblo de los ataques del anticristo y establezca así su reino milenial.
también en el Antiguo Testamento no solamente se profetizó la perforación del costado de Cristo, sino también la de sus manos y sus pies, como el Salmo 22, 16, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a leer ese Salmo 22. Bendito Dios, aleluya. Santo Jesús, el Salmo 22, que ahí cuenta todo lo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vive Jesús. La palabra del Señor lee, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el músico principal, Salmo de David. Vive Jesús, aleluya. Y aquí es hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá, esto será contado de Jehová. Hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres Jesús, mi alma te alaba. Poderoso eres Jesús. Vamos a leer esta partecita. Santo eres Jesús, glorioso eres Jehová. Mi alma te alaba y te glorifica. Esta era la partecita de... Vamos a ver dónde fue que me quedé. Bendito Dios.
Santo eres Jesús. Gloria a Dios. La dispersión, vamos a la perforación de las manos, el costado y los pies del Señor fue tan significativa en su obra redentora que cuando el Señor se les apareció por segunda vez a sus discípulos, dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, ¿verdad? Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Que decía: si yo no lo veo y veo su costado, no lo creo, ¿verdad? Y eso tan triste. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad? La fe es creer, ¿verdad? Y Tomás no creyó. Él no quiso creer, pero cuando él vio al Señor, ¿verdad? Entonces ahí fue que él creyó. Santo Jesús, aleluya. Poderoso eres Jesús. También vemos la evidencia de su resurrección. Eran sus heridas redentoras, porque ellas le identificaban como el Mesías crucificado. Poderoso Jesús. Vamos a la otra parte, la última parte, que es el capítulo 13 y el verso 6 y 7. Bendito Dios. Ya para concluir. Vive Jehová, aleluya. Santo Jesús. Y nos dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué cosa, ¿verdad? Dice: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Como dice en Isaías 53, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y dice que no habló su boca. Santo Jesús, aleluya. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Bendito Dios, poderoso Jesús. Qué amor tan grande el de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso eres Jesús. Dice la dispersión de sus apóstoles. Dice en el verso 7, es un pasaje lleno de dramatismo. En el idioma hebreo empieza de una manera abrupta, haciendo un llamado a la espada para que se levante en contra del pastor, lo hiera y de esa manera disperse su rebaño. El que habla aquí es Dios, que está dando las instrucciones para que el instrumento de muerte sea levantado en contra de su escogido, su pastor. La muerte del pastor entonces no es atribuida a sus enemigos, sino a Dios mismo. Isaías habló firmemente sobre este asunto. Por herido de Dios y abatido, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. En su sermón pentecostal, Pedro dijo acerca de la muerte de Cristo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En última instancia no fue Judas quien entregó a Cristo, ni tampoco las autoridades judías, fue Dios. Por eso Pablo escribió: al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo amor tan grande de Dios hacia nosotros, ¿verdad? El mensaje que predicó hoy nuestro pastor, que era de Juan 3:16. Poderoso Jesús. El amor de Dios tan grande hacia nosotros. Dice, hay algo importante en el verso 7 que no se encuentra en el texto de Reina Valera. Dice, el texto hebreo dice: hiere a mi pastor. Esto es, el pastor que va a ser herido, ese es el pastor que Dios ha puesto. No es un pastor cualquiera, no es uno entre muchos. Es el único pastor que Dios reconoce sobre su pueblo, porque Él lo instaló, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que dijo: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? No había nadie, sino solamente su Hijo unigénito. Poderoso Jesús. Dice, Cristo afirmó: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Bendito Jesús, ¿verdad? Por esas 100 ovejas que se descarrila una,
y deja las 99 para buscar la que se descarriló. Qué amor tan grande, bendito Dios, aleluya. Tenemos que ser bien agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, la noche cuando el Señor fue entregado, le dijo a sus apóstoles: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. De manera que la profecía de Zacarías tuvo cumplimiento durante el jueves de la Semana Santa. Pero hay comentaristas bíblicos que ven algo más en la profecía de Zacarías, además del cumplimiento que tuvo la noche en que fue entregado, cuando sus discípulos fueron dispersos. Ven la dispersión de los judíos alrededor del mundo y su persecución por haber rechazado al pastor de sus almas. Gloria a Dios, aleluya. Y es a pesar de que se habla de una dispersión, también se incluye una bendición hacia aquellos que son llamados los pequeñitos. Gloria a Dios, nosotros somos los pequeñitos. Vive Jesús, aleluya. Los pequeñitos aquí son los humildes, aquellos a quienes Cristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vive Jesús, aleluya. Por eso que tenemos que ser fieles hasta la muerte, para obtener esa corona de la vida. Bendito Dios, aleluya. Vamos a leer ahora el resumen y concluimos. Santo Jesús. Dice, respecto a las profecías mesiánicas que encontramos en Zacarías, hay por lo menos 3 más que sin lugar a dudas señalan algún aspecto de la persona o ministerio de Cristo. Por ejemplo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El manantial abierto que emana aguas, que purifica el pecado y la inmundicia, solo puede ser nuestro Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 14 y el verso 5 leemos: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Este texto se asemeja a Judas 14, Daniel 7:10, Mateo 25:31, donde se describe al Señor viniendo con sus santos ángeles. Y por último, capítulo 14, verso 9, dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Nos recuerda pasajes del Nuevo Testamento como: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios, que lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 16. Y nos dice aquí, ¿verdad? Dios permita que podamos interesarnos en conocer bien el Antiguo Testamento para apreciar debidamente su carácter profético, que es infalible. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que leer bien el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Para poder entender bien concerniente a todas estas profecías de nuestro Señor Jesucristo a través de Zacarías. Santo Jesús, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por una victoria más que nos ha dado. Damos gracias al Señor por ese amor tan grande que Él nos ha dado, ¿verdad? Sin merecerlo, pero damos gracias al Señor por ese amor tan lindo y tan grande. Ya para la semana que viene vamos a tener la última lección, que es la lección 26, y lleva como tema la fidelidad que agrada a Dios. La fidelidad que agrada a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios, ¿verdad? La fidelidad que agrada a Dios. En el pensamiento central dice: Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Dios no lo ignora. Somos fieles a Dios, Él no lo ignora. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a estar en el último libro de Malaquías para la semana que viene, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Dándole siempre gracias en todo tiempo. Y quiero entonarle esta alabanza que cae bien a este tema, ¿verdad? Porque es el amor de Dios que Él nos ha dado, ¿verdad? Ese amor tan grande que envió a su Hijo unigénito
a morir por ti, por mí, por todos. Vamos a ser siempre bien agradecidos. Vamos a darle gracias a ese Padre Celestial poderoso que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vive Jesús, aleluya. Hay que creerlo, ¿verdad? Hay que creerlo. Vive Jesús por fe. Vamos a estar un día con Él, bendito Dios. Vamos a entonar esta alabanza que lleva como tema Amor de Dios. Santo Jesús. Y dice así: amor, amor de Dios, ¿quién lo puede igualar? Si has conocido a Dios, has conocido al amor. Amor, amor de Dios, ¿quién lo puede igualar? Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Murió en la cruz, tan grande fue su amor, que dio su vida. Dejó su trono allá, de gloria y majestad, y se sacrificó por ti, por mí. Amor, amor de Dios, ¿quién lo puede igualar? Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios, aleluya. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Vive Jesús, aleluya. Te damos gracias, Padre, por una victoria más que tú nos has dado, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Oh, Padre Santo, Padre amado. Bendice este hogar, Señor. Bendice todos los hogares, Padre mío, Padre Santo. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Visítalos en esta hora. Si hay alguno enfermo, Señor, tú que eres ese médico por excelencia, Padre mío, Padre amado. Todas estas cosas yo te las pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, el cual doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vive Jesús, aleluya. Así que mis hermanos, hasta la próxima clase, la última clase, la fidelidad que agrada a Dios para la semana que viene. Si Cristo aún no ha venido, vive Jesús. Así que el Señor me los bendiga mucho. Cristo los ama y la hermana Olga también. Shalom, vive Jesús.